estás hablando de los dos tipos de afrontamiento que también se tienen desde la parte emocional. Está el afrontamiento reactivo, ¿sí? Y está la parte, pues obviamente, el evitativo. Entonces acá, hablando del evitativo, ¿qué es lo que pasa con la evasión? Las personas se acostumbran a evadir, son las emociones difíciles, ¿sí? Entonces, ¿por qué las evaden? Porque esta parte evitativa trae un alivio momentáneo a la persona. Entonces, como que, ay, no dije nada, ¿sí? Entonces es como un alivio momentáneo, pero ¿qué pasa? Genera un incremento de síntomas a largo plazo. Yo como psicóloga cristocéntrica, digamos que tengo muy en cuenta un versículo que me marca muchísimo, que dice, a causa de que callé, mis huesos envejecieron. Entonces, mira que acá la persona evitativa es una persona que tiende muchísimo a callar, pero por ende se envejece por dentro. ¿Y qué es envejecerse por dentro? Es decir, que se empieza a acumular tanto las emociones que llega un momento en que ellas piden cuenta, exploto, y allí es donde se pueden desarrollar incluso trastornos emocionales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este punto. Entonces, en esa parte evitativa, digamos que como siento un alivio momentáneo, ¿sí? Pero está incrementando los síntomas a largo plazo. Nosotros podemos empezar a evitar ese ciclo. Entonces, por ejemplo, en el consultorio yo primero llevo al paciente a identificar muy bien cuáles son esas situaciones o esos detonantes que me llevan a evadir la emoción difícil, ¿sí? Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, Diana, yo en algunas situaciones tiendo a ser evitativa y en otras situaciones tiendo a reaccionar de pronto un poco impulsiva, y eso nos pasa a todos los seres humanos. Entonces, por eso es tan importante lograr identificar qué tipo de situaciones son las que me llevan a mí a evadir esas emociones difíciles, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy evadiendo? Porque los pacientes me dicen, ay, sí, Diana, qué chévere, pero ¿cómo me doy cuenta? Entonces, me doy cuenta es cuando yo guardo silencio, pero quedo como cargado, quedo como con un peso, como con algo por dentro que digo, pero ¿por qué me siento así? Esa sensación genera cuando yo evado una emoción difícil. Entonces, como intento aliviar los síntomas a corto plazo, pero los estoy incrementando y me quedo con esa carga interna. Pero el segundo paso que yo llevo a los pacientes es, bueno, de esa situación que tú evades, ¿qué piensas de eso? ¿Sí? ¿Qué piensas de eso y qué sientes sobre eso? Entonces, bueno, pienso que mi tía no debió hacer ese comentario y siento que ella no respetó mi espacio o mi momento en familia, por ejemplo. Entonces, identifico lo que pienso y lo que siento. Entonces, el primero es el detonante, lo segundo es identifico lo que pienso, ¿sí? Lo tercero, empiezo a identificar lo que siento. Entonces, ya cuando tengo claro ese punto, para mí va a ser más fácil empezar a enfrentar, porque la parte evitativa se trabaja es enfrentando. Normalmente normalmente evadimos por muchos miedos, ¿sí? Entonces, y ellos se vencen es enfrentando. Entonces, aquí el tercer paso es cuando yo logro identificar eso, bueno, estoy interpretando esta situación de esta manera. Esta es la forma en la que estoy interpretándola. Entonces, bueno, ahora, como la estoy interpretando así, entiendo que está pasando esto, que esto es lo que me está haciendo sentir incómoda. Entonces voy a buscar el momento propicio para poderlo expresar. Por eso, en la anterior pregunta, yo te comentaba la importancia dentro de la comunicación asertiva, llevar muy claro el ciclo de la gestión emocional, ¿sí? Entonces, ya con esa claridad, pues obviamente ya lo voy a expresar de una manera más asertiva, donde no voy a herir a las personas, voy a respetar el punto de otros, pero no voy a callar y por ende no voy a envejecer por dentro, ¿sí? Acá hay un punto importante y es que muchas personas confundimos, digamos, como esa parte evitativa, porque en Proverbios dice,
y el necio cuando calla es sabio, ¿sí? Entonces no es mejor callar, es mejor callar todo el tiempo. No, hay cosas que sí debemos callar, como secretos, ciertas cosas que son súper confidenciales, ¿sí? Que sabemos que debemos callar. Pero hay otras que sí son importantes expresarlas porque sabemos que internamente me están afectando mis emociones y mis pensamientos. Y ahí es donde yo empiezo a pensar y a sentir por el otro y a generar en mí un malestar emocional. Entonces, creo que acá es buscar un equilibrio, ¿no? Ni tan impulsivo ni tan evitativo.